Estamos muy contentos también porque tenemos en comunicación telefónica con Nahuel Franco Martínez, integrante de la organización Isla Verde, asociación civil que desde 2013 trabaja temáticas ambientales del conurbano bonaerense, y a quien le damos la bienvenida. Hola Nahuel, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Claudio Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. Hola Claudio, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Y vos? Todo tranquilo, laburando un poco. Bueno, laburando, eso es bueno, ¿no? Es la costumbre, sí, está muy bien. Nahuel, ¿de qué se trata? Quizás la pregunta obligada para las personas que no conocen lo que es Isla Verde y por qué existe y para qué funciona Isla Verde, ¿de qué se trata? Isla Verde es una organización socioambiental que nace en el 2013, inicialmente en defensa de los terrenos naturales de la base aérea del Palomar, donde se conservan más de 200 hectáreas de pastizales, bosques y humedales. Sí. Y que bueno, junto a vecinos y vecinas de acá, de la zona de Palomar, Aedo, Hurlingham, Morón, 3 de febrero, fuimos conociendo este predio desde muy niños, de entrar ahí como quien no quiere la cosa a investigar, ¿viste? A jugar. Se mete a jugar, claro, te metes ahí atrás de un alambrado porque es divertido meterte a ver qué onda, y más de adolescente, más de adulto nos fuimos dando cuenta que el predio estaba empezando a convertirse en un basural, que habían centenares de cazadores que iban a cazar aves, a cazar, no sé, liebres, lagartos, cuises, de todo. Sí. Y con eso dijimos, bueno, tenemos que empezar a investigar un poco de qué se trata la biodiversidad que habita el predio, y ahí nos fuimos dando cuenta de que había un estudio en el 2009 hecho por biólogos del CONICET donde relevaban la biodiversidad del lugar, y como que ya en el 2009 se empezaba a decir que este predio tenía las características para ser declarado como reserva. Tal es así que nos conformamos como colectivo inicialmente con el nombre de Isla Verde, como remarcando el concepto casi abstracto de mirar por el Google Maps y ver que la reserva del Palomar, la Isla Verde del Palomar, es una isla verde dentro de un mar de cemento. Y con la idea de que este concepto se puede ir replicando en otras áreas del conurbano, donde también existan islas verdes dentro de la urbanidad. Entonces, bueno, como que nace la organización defendiendo este espacio. Al día de hoy hemos logrado su declaración como reserva y está la obra ya comenzada para que se abra a la comunidad a fin de año o a principio del otro. O sea, va a haber un recorrido de unas 60 hectáreas para que la gente y la familia pueda recorrer y disfrutar de la naturaleza. Sí. Y la idea es poder elaborar un proyecto de ley para que no solo se declare como Reserva Urbana de la Defensa este predio, sino también otros predios que también son del Ministerio de Defensa y que también tienen características similares naturales. Bien, Nahuel, esto que vos contás, que como después de mucha, digamos, de mucho trabajo, es un logro a poder tener el predio como reserva natural, ¿no? No es solo un trabajo gubernamental, digamos, sino de luchar con autoridades gubernamentales, sino también con los propios vecinos, ¿no? Porque no todos toman la conciencia de lo que tienen a la vista y trabajan por ahí, algunos con más intención o con menos, para destruirlo. Sí, fundamentalmente los conceptos prearraigados que tenemos como sociedad de que a donde hay un pastizal, un espacio verde, es sinónimo de un basural, entonces puedo ir a descargar basura, volquetes ilegales. Por ejemplo, la problemática de los rellenos de los humedales del predio es histórica, o sea, desde hace 50, 60 años que se rellenaron las lagunas que históricamente hubieron en la reserva, y así fueron sucediendo diversos rellenos con obra pública, etcétera. Entonces, no solamente el Estado, sino que los vecinos que también entraban a cazar pajaritos, esa cuestión tan arraigada en nuestra sociedad, una práctica arcaica de cazar pajaritos. Pero bueno, sigue sucediendo todavía. Ahora ya con la declaración de reserva, eso ha mermado, o sea, ya no hay descargas de basuras hace años, con los cazadores seguimos lidiando, pero bueno, ya con otra autoridad quizás. Pero bueno, es la problemática que se repite en todos los espacios verdes del conurbano, que para la gente son basural y no hay nada vivo porque no ven un zoológico. Pero cuando te pones a mirar con larga vista, con cámara de foto, empezás a recorrer y a ver que cada espacio tiene más de 100 especies animales seguro, pero con los ojos cerrados, más de 100 especies entre insectos, aves, mamíferos, reptiles, anfibios, hay de todo, por todos los espacios naturales del conurbano, pero estamos como educados para creer de que no hay naturaleza en el conurbano, tenemos que irnos a buscar a Córdoba, Entre Ríos, de vacaciones, ¿viste? Claro. Pero no, en realidad que la naturaleza está viva acá a nuestro alrededor todo el tiempo. Sí, ¿y cómo es el trabajo que... ¿Cuántas personas integran Isla Verde? ¿Es una comunidad muy grande? ¿Es una comunidad chica? Y la organización Isla Verde, que nace como asamblea, como colectivo simplemente vecinal,
nos terminamos conformando como asociación civil legalmente a fines del 2018, pero pese a eso, o sea, pese a que existe una comisión directiva, asociados, asambleas, etcétera, se maneja de una manera horizontal, asamblearia, o sea, tiene el mismo poder de palabra y de consenso una persona que entra hace 20 días que uno que está hace 10 años, porque o sea, siempre nos vamos nutriendo de ideas nuevas de gente que va llegando y con buena voluntad va desarrollando nuevas cosas. Pero la realidad es que el colectivo, por así decirlo, cerrado de la organización, seremos unas 30 personas, pero después hay toda una comunidad más abierta, que es un grupo de WhatsApp, que donde somos más de 200, y después en los festivales que hacemos todos los meses, pasan cientos y cientos de personas por los festivales y apoyan la movida, y después que hemos dado charlas en colegios, en clubes scouts, o sea, hay como un montón de juventud y también de gente ya de otras generaciones que se sienten identificadas con la temática ambiental, porque históricamente soñaron con que este espacio sea reserva y que ven la posibilidad ahora de poder replicarlo en otros lados. Claro, bien. Y más allá del espacio en el que ustedes lograron que sea reserva ahí en el Palomar y demás, ¿cómo es la lucha o cómo es el trabajo contra las empresas inmobiliarias? ¿No? Porque todos sabemos que primero todo empieza como un basural o por ahí con algún desprecio a la naturaleza, pero después terminan siendo potenciales terrenos para negocios inmobiliarios. Sí, no solamente quizás lo que uno conoce como inmobiliario tipo country, que es lo que pasa en zona norte, por ejemplo, que todos los humedales y pastizales se quemaron y rellenaron para hacer los country, sino también lo que es el negocio inmobiliario estatal, como por ejemplo en su momento querían pasar una autopista por el medio de la reserva, querían hacer un shopping, querían hacer un microestadio, un puerto seco de camiones, agrandar el aeropuerto al doble del tamaño. Entonces, y no solamente eso, sino también después está en otras zonas la agroindustria, porque en muchos lados donde modifican los ambientes para volver los campos de monocultivo. Entonces es una problemática muy arraigada no solamente en nuestra sociedad argentina, sino en todo el mundo. Claro, bien. Bueno, sí, es una lucha constante ahí por ahí, ¿no? Sí, principalmente para cómo hacemos para trabajar en pos de la conservación, es principalmente con la educación como la principal arma. O sea, la educación es el arma que transforma todo, y la educación ambiental no tiene refutaciones. Ya no es como en el pasado, donde los ambientalistas éramos considerados unos locos del futuro que le gustaban las plantitas y los pajaritos, sino que el día de hoy el mundo está en absoluta crisis ambiental. O sea, sin ir muy lejos, todos los incendios que azotan en este momento el país. Si miramos Europa, vemos Europa sumido en la mayor ola de calor de toda su historia, y que los pronósticos dicen que van a ser peores. Yo tengo un familiar que está viviendo en Inglaterra, por ejemplo, y donde las ventanas históricamente no se abren más de 30 o 40 centímetros, pues son clima frío, y de repente tienen la máxima temperatura en su historia, que es 40 grados. Las calles se les derriten, o sea, y son primer mundo en teoría, ¿no? Sí. Pero bueno, las locuras que decían que éramos lo que veníamos pronosticando hace 10 años atrás, la realidad es que está sucediendo, y la única manera de mitigar un poco estos efectos es conservando áreas naturales para que puedan servir de amortiguación de todos esos efectos del cambio climático. Sí, claro, quizás un poco, por lo menos de la manera que lo veo yo, no sé si vos lo vas a compartir, que también se acusa a estos fenómenos como naturales, que no lo son naturales, estos son causados por la mano del hombre, ¿no? Y las mujeres que han decidido que esto sea así, digamos. Sí, totalmente, o sea, los gobiernos del mundo se excusan en no, son fenómenos naturales, no podemos hacer nada, pero la realidad es que esos mismos gobiernos del mundo son los que hacen las causas de esos efectos, y que principalmente se terminan viendo pagados en lo que ellos denominan tercer mundo, que es América del Sur, Asia y África, porque ellos, para que los países de primer mundo, los países que tienen un sistema que entre comillas funciona, es porque viven a costa de la explotación de los países que somos los generadores de recursos que ellos vienen a explotar con sus capitales extranjeros y ficticios en realidad. Claro, sí. Nahuel, vos, Claudito, ¿querés hacer una pregunta? Mi compañero te quiere hacer una pregunta. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Buenas. Mira, la pregunta que se me ocurre, la primera pregunta de rigor que se me ocurre es si ustedes tienen apoyo del gobierno provincial o del gobierno nacional. O si la han tenido. Apoyo, como decir apoyo, no sé. La realidad es que tenemos diálogo con todas las partes, desde municipio, provincia, nación, porque no solamente laburamos con lo que es la reserva, sino que también trabajamos en otras redes más nacionales, como es por ejemplo Alianza por el Clima, en donde
diversas organizaciones de todo el país confluimos en un sitio común y tratamos de llevar como adelante o impulsar como una agenda legislativa para que no solo se quede en el reclamo, sino también en la propuesta. Apoyo, te soy sincero, no tenemos de nadie, tenemos apoyo del barrio nomás, de la gente, de las demás organizaciones vecinas y amigas. Los gobiernos sí, al día de hoy acompañan las temáticas ambientales cada día más, pero por una cuestión de que van hacia donde va la corriente. Claro. No sé cuánto de verídico hay en los apoyos de los gobiernos del mundo en realidad, pero bueno, hoy día vemos que las políticas tienden a tratar de pintarse un poquito más de verde. Si eso lo queremos llamar apoyo, sí tenemos cierto apoyo. Si vamos al fondo de la cuestión, falta. Sí. Nahuel, ¿vos lo ves como una cuestión generacional? ¿Esto vos creés que a futuro hay que ver cuánto nos da el planeta, ¿no? Digamos, para poder realizar los sueños, pero digamos, pensando bien y pensando que tenemos tiempo, ¿vos creés que a futuro cambia la conciencia de los jóvenes y de la gente para poder tomar estos temas con mucho más seriedad de la que se toma hoy? Pensando en el futuro como mañana, o sea, como hoy. Sí. Hoy estamos ya, o sea, los niñitos que están naciendo al día de hoy, en el 2050, van a tener la misma edad que un gran rango etario de la sociedad. O sea, sí. Los niños de hoy son el futuro y son el presente en realidad. Yo creo que sí, que las nuevas generaciones, los pibes que ya vienen, o sea, nuestra organización va como de un rango etario inmenso, ahí desde jóvenes de 17 años, 18, hasta señoras y señores de 75, 80 años. Sí. O sea, hay como una conciencia ambiental que es transversal a un rango etario fundamental. Pero sí, se nota más en las generaciones de entre 30 y 40, por ejemplo, un cambio, y ves entre las de 20 y 30 quizás un poco más de cambio, y la verdad es que los más chiquititos vienen cada día más inteligentes. El problema suele ser, en una sociedad adultocentrista, que generalmente tardamos en darle bola a los chiquititos porque los vemos como nenes, como niños. Yo tengo 33 años, recuerdo mi infancia, sí, donde era un naturalista naciente, y donde para mi familia o para familias de amigos era como, este medio boludo, le gustan los pajaritos y las flores. Claro. La realidad es que no, la realidad es que no me daban bola porque era nenito, un chiquitín. Pero bueno, hoy día que los niñitos aprenden cosas en los colegios, por ahí van a la casa y los padres los ningunean, porque suele suceder mucho. Por ahí damos charlas en donde los niños aprenden a reciclar o aprenden el tema de la biodiversidad y van a la casa y los padres, no, ¿qué vas a reciclar? Si es, ¿para qué? No sirve de nada, re complicado, no, esas ideas, ¿quién te la mete? O que le gustan las mariposas, y no, ¿qué te van a gustar las mariposas? Son gusanos que se comen las plantas. Y así va sucediendo y se va desacreditando a las nuevas generaciones. Claro. Si vamos al hecho, necesitamos darle bolilla a las nuevas generaciones, que son las que están en este momento. Tenemos que quizá dejar de hablar en futuro, sino en presente. Sí. Las generaciones de jóvenes que están hoy en día, es momento de escucharlas más y de seguir más sus corazonadas, quizá porque la realidad es que la ciencia misma lo aceptó, que si para el 2030 no hay un cambio brusco de timón de lo que es cómo se está manejando el sistema de producción, para el 2050 vamos a superar la barrera de 1,5 grados, y si superamos la barrera de 1,5 grados más de promedio a nivel mundial, el derretimiento de los polos, las olas de calores, las olas de fríos van a ser cada vez más extremas, y lo estamos viendo el día de hoy. O sea, es una locura ser negacionista quizá del cambio climático, como hay cada personaje que lo va y que encima le dan televisión para que hable. Sí, hace un rato hablábamos con otro entrevistado, por ahí te corro un poquito el eje y hablo un poquito de economía, pero digamos, hablábamos con un entrevistado y le contábamos que, por ejemplo, Rolando Astarita, que es un economista con tendencia marxista, él dice que por lo menos en Argentina, ¿no? Pero lo dice mundialmente, pero por lo menos en Argentina la situación no va a cambiar hasta que no se tomen medidas socialistas, digamos, económicas, ¿no? Hablamos de economía. Vos, en el tema ambientalista, ¿cómo ves? ¿Cuál es el vínculo que ustedes tienen con otros ambientalistas como los que luchan contra el extractivismo? Y si cree que esto que dice Astarita es real, es posible, como decir, hay que tomar medidas socialistas para cambiar la realidad. Está buena la pregunta. La realidad es que la lucha anti-extractivista es toda. O sea, nosotros también como organización participamos de Basta de Falsas Soluciones, participamos de todas las organizaciones de las marchas mundiales por el clima, de campañas nacionales como Sin Tierra y Hambre, que busca que se sancione la ley de acceso a la tierra, que una mejor redistribución.
Si eso podemos llamarlo un tipo de medidas socialistas, puede llegar a ser. No creo, si esto hablando a modo personal, no hablando a modo de organización, no creo que se puedan solucionar cosas del futuro y el presente utilizando dogmatismos del pasado de ningún tipo. O sea, ningún tipo de sistema organizacional político basado en el pasado, con reglas del pasado, con cosas que sucedían atrás, pienso que puede ser aplicado a la perfección quizá en un presente y futuro. Eso es lo que yo noto generalmente en los partidos políticos convencionales, sea de izquierda, centro, derecha, peronismo, como que todos se basan en dogmatismos pasados y poco en adaptación al hoy y planeamiento del futuro con nuevas ideas, ¿viste? Siempre, todos los partidos les pasa lo mismo, tenés a gente en las cabezas que están arraigadas hace decenas de años y a los cuadros que vienen laburando y que vienen tirando ideas nuevas desde atrás, los dejan ascender, y si lo dejan ascender un poquitito, es sin decisión, y bueno, y así termina pasando esto de la cooptación de los partidos políticos. Yo creo que esto puede cambiar cuando se tomen medidas socioambientales, lo llamaría yo, por una cuestión de que lo que tiene que primar es el bien de la sociedad y su interacción con el ambiente antes que el negocio de algunos, porque si no estamos en la misma de siempre. Sí, ¿y cómo sería, adhiriendo a lo que vos decís, digo, cómo pararíamos un tema que tenemos en Argentina, por lo menos crucial, que es el hambre de las personas, ¿no? El hambre, la desocupación. ¿Cómo lo resolveríamos desde un lado futurista socioambiental? Y principalmente la redistribución de las tierras. O sea, pensemos que el 80% de los latifundios lo maneja menos de un 10% de la sociedad, y que la gran mayoría de la producción de alimentos que hace el campesinado lo hace en tierras alquiladas, arrendadas, y que terminan cayendo ante ese paquete tecnológico que le venden los grandes empresarios de cálculo de cultivo por superficie, rendimientos, si vos aplicás determinado paquete tecnológico, llámese paquete tecnológico, glifosato, fertilizantes sintéticos, etcétera. La realidad es que el sistema agroecológico, que es un sistema de producción, que es mentira, que lo que venden algunos medios que dicen que es imposible alimentar a la gente, porque la realidad es que en todo el mundo el 70% de la producción de alimentos está dada por el campesinado bajo sistemas de cultivo tradicionales. Sí. Acá en Argentina también, o sea, no son la mayoría de los cultivos que comemos nosotros que están producidos con transgénesis, simplemente los que son los commodities de exportación, como la soja, como el trigo, como el girasol. La realidad es que con una redistribución de la tierra y una transición, obviamente, en una primera instancia hay que pensar en transiciones, no se puede quitar un cable de la pared y que se pudra la heladera, sino pensar en una transición hacia un modelo más sostenible, más agroecológico, que contemple la biodiversidad y que contemple la producción humana con la salud de esa gente que esté produciendo, y no pensándolos como descartables, como se la suele pensar al campesinado, como gente descartable. Total, no, si se te muere envenenado 10, total hay 50 más que quieren laburo. Así piensan los grandes patrones oligarcas. Claro. Pero bueno, la realidad es que se puede transicionar el modelo hacia algo más agroecológico, y se está haciendo. Sucede que no salimos en la televisión, pero hay en la Universidad de Agronomía inclusive hay toda una cátedra libre de soberanía alimentaria, existe la Red Nacional de Municipios Agroecológicos, el RENAMA, que viene haciendo historia hace 10 años en Argentina, sacando producciones récords con cultivos sin utilizar agrotóxicos, que es muy importante, porque no es solamente pensarlo en como nos lo venden en las televisiones, de que no, si no se utiliza esto, la gente no come. El modelo agrotóxico llegó en la década de los 90 con Menem, Sí. ni más ni menos. O sea, el modelo agrotóxico llegó ahí, y antes que la gente no comía, antes la gente no producía. Es mentira, pero nos hacen creer tanto, el cuento que nos venden por la tele, lo repiten tanto, un gran porcentaje de la sociedad se lo cree. Claro, sí, bueno, por supuesto también hay una urgencia y hay una educación en el post de sálvese quien pueda, ¿no, Nahuel? Sí, digamos, sí, totalmente. Hay que derrotar esa hegemonía que es la que nos viene atravesando desde hace muchísimos años, de cuidar tu quintita, sálvese que no te importe lo que le pasa al otro,
Digamos, Totalmente. es un arduo trabajo el que hay. Hace un rato decía Claudio Bonomo que ellos, como militantes de un partido político de izquierda, decían el gran desafío para ellos es que la clase obrera vuelva a tomar conciencia de que son una clase y que tienen que estar unida. Acá pasa más o menos un poco lo mismo, ¿no? Que la gente tome conciencia de que tiene que apropiarse y de que pensar sobre todo en el otro, no en uno solo. Sí, sí, completamente. Sí, completamente. O sea, la clase laburante, la clase obrera, como la querramos llamar, es la que se ve más perjudicada con todos con todas las decisiones que se toman en los escritorios, generalmente. Claro, claro. Y somos la mayoría, o sea, la mayoría somos los laburantes. Somos así, O sea, claro, somos más seguros, pero no nos damos cuenta por ahí. Pero nos tienen divididos a su favor. Sí, sí. Tal cual es así. Nahuel, muchas gracias por estos minutos que nos diste. Si te quedó algo por contarnos y que nosotros de este espacio no te hayamos preguntado, este es el momento de hacerlo. Buenísimo, no, muchas gracias a ustedes, Claudios queridos, por el espacio. Les quería comentar también que, bueno, este jueves, se larga a nivel nacional una campaña por 6 meses, que es esta campaña que les comentaba, Sin Tierra y Hambre, Sí. que, bueno, se viene elaborando con un montón de organizaciones ambientales, con organizaciones campesinas, con productores de la UTT, de mujeres por el buen vivir, mujeres indígenas por el buen vivir, un montón de gente de todo el país que, bueno, un poco va el trabajo en el apoyo hacia los colectivos y organizaciones que vienen moviendo la ley del acceso a la tierra, porque, bueno, es necesaria la redistribución, y nosotros venimos como sosteniendo el hecho de que esa redistribución tiene que ser como equitativa y que contemple también la biodiversidad, o sea, que se empiece a transicionar hacia un modelo agroecológico. Sí. Y también, si nos quieren seguir en las redes a Isla Verde, nos pueden buscar como islaverde.ong, y ahí se van enterando de las movidas que vamos haciendo, de Bien. diversos festivales, etcétera. Perfecto. Sí, en la producción del programa tenemos gente, Sol Morales, Melina Morales, ahí que creo que están vinculadas con ustedes y Claro, así que sí, grandes amigas. nos vamos a ir enterando de todo. Vos hablaste recién de redistribución de la tierra, lo habías dicho antes también. Me surge otra pregunta, no me quiero extender mucho en el tiempo porque tengo otros compromisos, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Cuando hablan de redistribución de la tierra, por ejemplo, también hablaste de la UTT. Por ejemplo, la UTT, que hace un trabajo para mí formidable, desde la tierra y de lo socioambiental y del laburo del sembrado, cosecho y todo lo que quieran, pero ellos no plantean una reforma agraria en redistribución de la tierra. Ellos plantean que quieren tener tierra, aunque sea pagándolas. ¿Ustedes lo consideran igual? No, la realidad es que, o sea, imagínate en una coyuntura socioambiental tan compleja como es la Argentina, hay un montón de diferencias entre, porque por ejemplo, sin ir muy lejos, o sea, la UTT produce animales, algo pero completamente que hay que dejar de hacerlo ya para que cambie el modelo. También. Y un montón de organizaciones ambientales hablamos de que no se tiene que producir más animales porque no son un mercado, no son un producto, son seres, y bueno, es toda una discusión mucho más grande. Claro. La realidad es que hay diferencias entre diversos puntos, pero todos coincidimos en el tema de la redistribución, en el tema de que es necesaria una reforma agraria. Algunos no, como decís vos bien, quizás las líneas más aliadas o más alineadas con lo que sería el gobierno nacional o los movimientos sociales se quedan en un discurso un poco más cálmo, y quizás organizaciones ambientales salimos a decir es necesaria una reforma agraria urgente. Pero bueno, son los diversos puntos y contrapuntos que existen en una coyuntura tan grande. Sí, sí, claro. Pero bueno, la realidad es que nos unifica mucho más el sentido de pertenencia a la tierra y la necesidad de transicionar, aunque sea como de inicio, el modelo de producción. Bien, sí, gracias Nahuel, muchas gracias, Gracias por a esto. ustedes. Nos vemos en la Saludos próxima. a todos. Hasta la próxima. Adiós. Estuvimos hablando con Nahuel Franco Martínez, integrante de la organización Isla Verde, asociación civil que desde el 2013 trabaja en temáticas ambientales del conurbano bonaerense. Vamos a escuchar Engranaje de LB.